En este video, veremos cómo utilizar correctamente el programa para generar reportes con los XML que hemos descargado desde el SAT a nuestro equipo. El programa cuenta con dos módulos, uno con reportes predeterminados y otro donde podemos diseñar nuestros propios reportes de una manera sencilla, seleccionando los conceptos que necesitamos en nuestro reporte. Primero, veamos cómo realizar los reportes prediseñados con los que cuenta el programa. Para esto, debemos ir al módulo Reportes XML, haciendo clic sobre el icono correspondiente. En este módulo, podemos ejecutar reportes predeterminados. Lo único que tenemos que hacer es seleccionar los diferentes parámetros para ejecutarlos. Tenemos que seleccionar el tipo de comprobante, después seleccionamos el origen donde se encuentran los XML y por último, si son recibidos o emitidos. Una vez definidos los parámetros, solo tenemos que hacer clic sobre el icono Crear reporte. Existen tres maneras para definir el origen, donde se tomarán los XML con los que realizaremos el reporte. La primera es seleccionando la opción Seleccionar archivo. Esto nos permitirá abrir un explorador, donde podemos seleccionar la ruta y los archivos que queremos incluir en el reporte. Podemos incluir todos los archivos, seleccionando uno y después presionar la combinación de teclas, Control E, o seleccionar unos cuantos como se muestra en el ejemplo. Para trabajar de la mejor manera con el reporteador XML, necesitamos organizar la estructura de nuestros directorios como se sugiere en el ejemplo. No es necesario que se respete la estructura, tal como se muestra, podrían acomodarlos de diferentes maneras. La estructura puede ser como mejor les convenga. El requisito es que al final, los XML se encuentren en carpetas por mes y todas dependan del mismo directorio, como en este caso, el directorio es el año 2022. Más adelante veremos la importancia de tener la estructura correcta para poder consultar nuestros archivos XML fácilmente. Una vez aclarado este punto, procedamos a ejecutar el reporte haciendo clic sobre el botón Aceptar. Como pueden ver, es muy fácil ejecutar los reportes desde este módulo. Ahora veamos cómo podemos ejecutar el reporte definiendo una ruta específica de los XML desde el panel de control. Podemos realizar reportes definiendo directamente una ruta en el panel de control. Para definir la ruta, tenemos que hacer clic sobre el icono que se encuentra a un lado del campo Ruta para realizar reportes XML. Presenta un explorador donde podemos seleccionar el directorio que necesitamos. Se captura la ruta automáticamente. Ahora podemos volver al módulo Reportes XML para utilizar esta opción. Al seleccionar la opción Directorio del panel de control, se presentará la ruta que está seleccionada, para que el usuario siempre esté enterado cuál es el directorio del que está tomando los XML. Para continuar con el ejemplo, borramos el reporte que está actualmente, haciendo clic sobre el botón Borrar reporte, y después procedemos a ejecutar el nuevo reporte. Haciendo clic sobre el icono correspondiente, esta opción resulta muy cómoda cuando queremos ejecutar diferentes reportes, utilizando el mismo directorio. Ahora veamos la última opción, donde podemos realizar un reporte de los XML por varios subdirectorios, lo que nos permitiría elaborar un reporte con información de varios meses. Vamos a definir los subdirectorios en el panel de control. Lo primero que tenemos que hacer es volver a definir la ruta del directorio del cual dependen los subdirectorios, que contienen los archivos XML que necesitamos. Esta se define de la misma manera que vimos en el ejemplo anterior, haciendo clic sobre el icono para registrar la ruta para realizar reportes XML. El siguiente paso será hacer clic sobre el icono Seleccionar subcarpetas. Esto ejecutará un procedimiento que captura de forma automática los nombres de los subdirectorios en la lista subcarpetas del panel de control. En esta lista se puede configurar los subdirectorios que necesitamos, seleccionando las opciones que se presentan en la columna izquierda. Así podemos definir cuál es el inicio y fin
de los directorios y omitir alguno que esté entre estos. Por ejemplo, en este caso, solo se tomarán archivos XML de los subdirectorios del mes de enero, marzo y abril. Una vez definidos los subdirectorios que necesitamos, podemos volver al módulo Reportes XML. Para ejecutar el reporte, procedemos a borrar el reporte que está en pantalla y seleccionamos la opción Varios subdirectorios. Se sigue presentando la ruta que seleccionamos en el panel de control y por último ejecutamos el reporte. Ahora veamos los procedimientos que nos van a ayudar en el análisis de los datos. El primero es el de los subtotales, el cual al seleccionar el final de una columna y hacer clic sobre el icono, agrega un subtotal. En el caso de que tengamos que desplazarnos por la hoja de cálculo, podemos utilizar el menú del programa para agregar el subtotal. Y después podemos arrastrar a la derecha para agregar subtotales a otras columnas. En caso de no estar consecutivas, se tiene que seleccionar nuevamente la celda donde necesitamos el subtotal. Y para agregar los filtros al reporte, solo tenemos que hacer clic sobre el icono correspondiente. Es así de sencillo. Veamos ahora cómo utilizar el visor XML. Para esto hacemos clic en el icono correspondiente. En este módulo, iniciamos con una hoja en blanco para empezar a desarrollar el reporte. Para iniciar podemos utilizar el menú de la barra de herramientas y hacer clic en el icono iniciar, o hacer clic con el botón derecho del ratón en cualquier parte de la hoja de cálculo, para presentar un menú contextual, donde nos presenta la opción Reporte Visor XML, el cual cuenta con dos opciones, y tenemos que hacer clic sobre la opción Iniciar reporte. Nos presenta una captura automática con el título y los parámetros que necesitamos para empezar a desarrollar el reporte. Lo primero que tenemos que hacer es definir el tipo de documento del cual queremos realizar el reporte. Para esto tenemos que hacer doble clic sobre la celda Tipo documento. Este nos presentará la lista de documentos de los cuales podemos hacer reportes. Para seleccionar el que necesitamos, tenemos que volver a hacer doble clic sobre la celda del documento correspondiente y como pueden ver, despliega los nodos que integran el XML, y en base a seguir haciendo doble clic sobre el nodo que necesitemos, se seguirán presentando los conceptos que lo integran, lo que nos permitirá llegar al concepto que necesitamos agregar al reporte. Los nodos que tienen las flechas significa que tienen otros nodos que lo integran. Los nodos contienen atributos, que realmente son los conceptos que contiene la información. Para seleccionar estos atributos, solo tenemos que hacer doble clic sobre el nodo, y se presentará un formulario en el cual podemos seleccionar los atributos que queremos agregar en el reporte. Si hacemos clic en un nodo y el formulario aparece en blanco, quiere decir que este nodo no contiene ningún atributo, pero habrá algunos nodos que aparte de contener otros nodos, también contienen atributos. Para crear un reporte, solo tenemos que seleccionar los atributos. Estos serán agregados como encabezados al reporte. Veamos un ejemplo de cómo podemos crear el reporte a partir de la selección de atributos. Para el ejemplo, seleccionaremos algunos atributos del nodo, datos comprobante, del emisor y del timbre fiscal. Primero hacemos doble clic sobre datos comprobante y seleccionamos algunos atributos para el ejemplo. Los atributos seleccionados se agregarán al reporte, a partir de la palabra atributos que se presenta en la hoja de cálculo. Para seguir agregando atributos al reporte, tenemos que hacer doble clic sobre el siguiente nodo. Veamos un ejemplo, agregando nuevos atributos de nodo emisor. Seleccionaremos dos atributos y al hacer clic en el botón Aceptar, se presentará un mensaje que nos solicita que hagamos clic sobre la celda donde queremos que se agreguen los nuevos nodos. Así que tenemos que seleccionar la celda donde se registra el encabezado del nodo. Una vez seleccionado, hacemos clic en el botón Aceptar y se agregarán los nuevos nodos. De esta manera, podemos seguir agregando todos los atributos que necesitemos en nuestro reporte. Si necesitan borrar algún atributo, se debe eliminar la columna completa. Otra característica es que el usuario puede borrar
y volver a presentar la lista de los nodos para seleccionar alguno que haga falta, borrando la lista directamente en la hoja de cálculo y volviendo a hacer clic sobre la opción Iniciar reporte. El programa sabe si hay un reporte en proceso y solo agrega la opción Tipo documento para que, a partir de ahí, volviendo a hacer doble clic sobre los conceptos de la lista, lleguemos al nodo que necesitamos para registrar un nuevo atributo en el reporte. Por último, cabe mencionar que el programa filtra los XML por el tipo de documento. Podemos saber cuál es el tipo de documento porque se capturó en la celda A1 cuando lo seleccionamos al inicio de la elaboración del reporte. Si borramos la celda y la dejamos en blanco, el programa ya no filtra los documentos y presentará la información de todos los XML. Esto es muy práctico cuando se requiere conocer datos genéricos para todos los tipos de XML, como la versión, el método de pago y en general todos los atributos contenidos en el concepto datos del comprobante. Ahora veamos cómo se realiza un reporte en este módulo. Para ejecutar el reporte, podemos utilizar el menú que se encuentra en la barra de herramientas del programa. Estas opciones son las mismas que se presentan en el módulo Reportes XML, por lo tanto, se configuran y utilizan de la misma forma, como se explicó anteriormente. También podemos ejecutar el reporte desde el menú contextual, que se presenta cuando pulsamos sobre el botón derecho del mouse, señalando la opción Crear reporte visor XML y haciendo clic sobre la opción correspondiente. A continuación presentamos un ejemplo. Cuando ejecutamos un reporte, el programa nos pedirá que seleccionemos el renglón donde inicia el reporte. Esto se definió así para ayudar al usuario a combinar información de los XML que se encuentran en diferentes directorios o combinar diferentes tipos de XML en el mismo reporte, ya que permite volver a ejecutar la carga de datos al reporte partiendo del último renglón del reporte actual. Una vez realizado el reporte, podemos ocultar las columnas del lado izquierdo, haciendo clic en el esquema de la parte superior y terminar de dar formato si así lo deseamos. Aquí termina este video del programa Reporteador XML, esperamos les sea de utilidad. Hasta luego.